Es que es curioso, pero me has puesto en la boca algo que es fundamental. Se hizo el estudio que he mencionado antes de la altura en el que participé, en La Paz y en Santa Cruz, con jugadores paraguayos. Se hizo una inversión por parte del Estado, del Viceministerio de Deportes, pero el estudio en realidad no se conoce en Bolivia. Y los equipos de fútbol, pero yo creo que todo el deporte de Bolivia debiera de saber cuál es el estudio. Porque de ese estudio yo desde luego aproveché muchísimo, porque fueron muchas experiencias, en realidad fueron noches y noches manejando datos, que además me ayudó mi mujer, porque si no, no hubiéramos podido hacer, había que manejar el SPS, estadística avanzada, todo, porque había que analizar miles de datos que se habían sacado con este aparato, con el K4 que dije, ¿no? Entonces es importantísimo. Para mí la divulgación se quedó en que lo expliqué aquí en la escuela de fútbol, a los que estaban haciendo el curso de entrenadores de fútbol, que me encantó hacerlo con Efraín, que fue el que me invitó a dar el curso, Efraín Morales, y funcionó. O sea, aquello funcionó porque empezaron a ver cómo tenían que entrenar en la ciudad de Cochabamba, que no es lo mismo que en La Paz y que no es lo mismo que en Santa Cruz. Y entonces es una pena que un estudio hecho aquí, valorado, además financiado por el Estado, en este caso casi prácticamente por el presidente de la República, que fue el que se empeñó en defender la altura para que en La Paz se siguiera jugando, y que cayó muchas bocas en FIFA, porque en realidad se llevó realmente a un senadrín de la FIFA de fisiólogos que compró Blatter, y que yo sé que los compró bien porque yo estaba allí también. A mí no me ha comprado, pero por eso lo puedo decir, pero sí me ha pagado, claro, las dietas que paga, y lógicamente los compra, pero no podían hacer algo que no puede hacer un científico, que es negar la evidencia. Y nosotros en aquel estudio demostramos, y es interesante que lo sepan también los entrenadores en Bolivia, que si La Paz plantea problemas para jugar al fútbol, naturalmente que los plantea, porque 3.600 metros es una cosa muy seria, ¿no?, para rendir, pero también lo plantea el calor de Fortaleza, o el calor que pueda, o el frío que pueda hacer en Moscú cuando juegan al fútbol a 10 grados bajo cero o juegan a 40 grados de temperatura. Entonces esa demostración, que fue una demostración fiable y fue la conclusión del estudio, eso fue lo que hace que ahora mismo se pueda defender el por qué se puede jugar en La Paz. Pues igual, efectivamente, no era decir que en La Paz se juega igual que en Cochabamba, no. Cochabamba se puede jugar, se puede resistir mejor, no más rápido, porque la velocidad se mejora con la altura, pero la resistencia no, evidentemente, porque hay otros factores que la limitan, ¿verdad? Pero no se juega igual que en Santa Cruz. Entonces, eso fue lo que manejamos. Hicimos test de velocidad donde se demostraba que se corría mucho más rápido en La Paz. Y eso es interesante, y se salta más. Por lo tanto, ha habido equipos, y uno de ellos me consta porque he estado en Chile, que han sido los chilenos, que han aplicado todo lo que nosotros investigamos, y ellos dijeron, o sea, lo que hay que hacer es ir allí, jugar y marcharse. Y si juegas en las primeras 6 horas, que fue lo que demostramos también, que es cuando se produce la hemoconcentración, te salvas de ese mal de altura. Por lo tanto, y que no debes de llegar el día antes, o sea, hay una serie de cosas que debes de comer muy ligero, o sea, una serie de cosas de investigación que se saben y que sería buenísimo divulgarlas en Bolivia, porque para eso se hizo el estudio, para eso se hizo la inversión. Y eso es conocimiento, algo que debe conocer también Abascal Gorta, debe de conocerlo, aunque él haya estado en La Paz hace tiempo, cuando estuvo con la selección y que exitosamente la llevó al Mundial, ¿verdad? Se tiene que conocer, porque los jugadores que vengan de Santa Cruz o que sean sobre todo originarios de Santa Cruz o de Cochabamba, no es igual que los que sean de La Paz, que por otro lado reciben el mismo tratamiento de la altura, que es negativa, igual que si fuera el calor. Es decir, yo he corrido en Varadero un maratón en Cuba y he sentido lo que es el calor y la humedad juntos. Es una locura, es como correr en una sauna, es imposible. Por lo tanto, hay limitaciones para el esfuerzo que hay que conocerlas, y que conocerlas es manejarlas. Y eso es interesante desde el punto de vista técnico, porque entonces un técnico sabe cómo tiene que trabajar con sus jugadores, ¿no?, o con los atletas en este caso. Claro, nos damos cuenta de que estamos tratando de entender un sistema, pero desde distintas disciplinas. Se hacen mediciones y a partir de las mediciones se están generando indicadores útiles ¿para qué? Para tomar decisiones inteligentes en el ámbito de gestión. Yo estoy quedando sorprendido con estas declaraciones porque ratificamos también al mismo tiempo que no estamos haciendo trabajo científico. Y esta es una llamada de atención a las autoridades en las gobernaciones, en las alcaldías que están vinculadas al deporte. Eso implica de que tenemos que tener entrenadores, técnicos
dirigentes que en verdad estudien el deporte de sus amores y que entiendan fundamentalmente qué uso tiene la matemática, la física, la biología, la psicología, qué rol juega la logística, el tener un espacio en el cual deben entrenar, bajo qué tipo de tipología la vamos a llamar, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso deberíamos generar el alto rendimiento y no en base solamente al histórico discurso político. Un discurso político que dice sí, vamos a avanzar en educación, vamos a avanzar en el alto rendimiento, vamos a preocuparnos por nuestros deportistas, y lo que no estamos haciendo, Antonio, es generar seguridad humana en base al concepto de alto rendimiento e inversión pública eficiente y eficaz. Claro. Yo recuerdo hace 4 años, porque estaba en la ciudad de Cochabamba, en la Olimpiada de Pekín. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que, lógicamente, después de los resultados de la Olimpiada, pues desde el gobierno pues se dijo esto no va a volver a pasar, dentro de 4 años tendremos no los participantes que hemos tenido, sino muchos más y de mejor calidad. Bueno, pues han pasado 4 años y eso no ha ocurrido. Yo creo que están en este momento, quizá, no lo sé exactamente y no quisiera inmiscuirme en temas que no son de mi incumbencia, ¿verdad? Pero no estamos mejor que hace 4 años deportivamente. Y no es porque no se haya intentado, porque no se hayan puesto los medios a veces, es por lo que tú estás diciendo, porque tenemos que tener una idea clara de hacia dónde camina el alto rendimiento y qué es alto rendimiento. Y eso, sobre todo, no solamente para el área deportiva, como hemos empezado diciendo, sino para todas las áreas. Pongo un ejemplo, hay una investigación interesantísima y en tenis que se sabe que los zurdos tienen mejor llegada al tenis que los diestros. Aunque haya diestros maravillosos como Federer o como Djokovic, está claro que hay los zurdos tipo Nadal y otros parece que plantean más dificultades a los diestros. Entonces hay una tendencia ahora mismo en España a buscar jóvenes, niños con 8 o 10 años y buscarles zurdos, porque se ha visto, y en el fútbol pasa lo mismo. Lo mismo. Claro, entonces el zurdo es más eso desequilibrante. Tiene que empezar en la escuela. Tú tienes que descubrir el talento, igual que pasa en atletismo, con evaluaciones, como tú has dicho, con valoraciones, incluso de laboratorio, porque a veces si un niño no entra en el laboratorio con 12, 14 años para ver su consumo máximo de oxígeno o para ver sus habilidades motoras, a veces uno no sabe si va a ser todo lo talentoso que se necesita ser. O sea, que no solamente hay que ir al laboratorio o hay que ir al fisiólogo deportivo para ver si tengo un buen corazón para correr y no tener problemas, sino también para evaluar si voy a ser o voy a tener las posibilidades de ser un talento, y eso hoy en día se puede evaluar. Sin duda, qué interesante hablar de estos tópicos, porque nos ratificamos, el deporte debe ser ciencia. Quiero considerar un ejemplo que tiene que ver con Ronaldinho. A Ronaldinho le cuidaban hasta el tema de las caries, la higiene bucal, porque le generaba calambres. Claro. Entonces, quiero rescatar ese ejemplo para ver el nivel de trabajo inter y transdisciplinario que se asume dentro del fútbol bajo el concepto de alto rendimiento y gestión con perspectiva de largo aliento. Efectivamente, hoy en día cualquier atleta, y sea del país que sea, lo que extraña muchas veces al profano es que los etíopes sean los mejores corredores del mundo en maratón, pero la gente desconoce que en Etiopía ya tuvieron un campeón olímpico hace 52 años, en Roma, fue Abebe Bikila, y a partir de ahí ellos se especializaron y tienen buenos laboratorios en Addis Abeba. Claro, parece que el ambiente de Etiopía no da para un laboratorio de investigación, pero lo hay. Y ellos también se han especializado, los propios entrenadores, los gestores, por eso les funciona mejor. Hoy en día ganan fortunas los corredores etíopes, porque casi todos los maratones del mundo están presentes, igual que los kenianos, y ganan grandes cantidades de dinero. O sea, que eso revierte otra vez en el país. O sea, que lo que se invierte en alto rendimiento revierte, naturalmente que revierte. Yo sé, porque lo sé, que uno de los grandes inversores en apartamentos y tal es Haile Selassie, que ha sido, sabes, recordman del mundo de 10.000 maratón y lleva 20 y tantos años siendo un gran campeón, ha hecho gran fortuna y ha llevado su inversión a la ciudad de Addis Abeba y tiene allí un complejo de apartamentos y todo que revierte en realidad en el propio país, ¿no? Igual que pasa con Nadal, que tiene empresas ahora en España, le criticaban porque las tenía en el País Vasco, pero las tiene. De manera que el alto rendimiento, yo creo que como tú has empezado enfocando,
es una inversión, lógicamente, pero es una inversión que va a rentabilizar después y que va a ser rentable para el país, que no es solamente invertir en un equipo de fútbol para que vaya al Mundial, que ojalá sea así, si invierte vaya al Mundial, es que luego los jugadores también por ese mismo éxito que puedan tener van a invertir después en el propio país, es así, es así. Quiero entrar a una faceta antes de concluir el programa. Pensemos quiénes son los que pueden salir campeones olímpicos. Pensemos en atletismo, en algunas áreas. Vos haces seguimiento a este tema. Y en función de ese seguimiento, ¿quiénes crees que van a dar, si quieres, sorpresas dentro del tema de marcas en el atletismo o en otros deportes? Bueno, hay un tema que hemos soslayado naturalmente, pero que seguramente está presente en todos los que nos escuchen, ¿verdad? Y nos vean, porque en realidad el alto rendimiento, y no lo he mencionado, pero hay un dato bien interesante, hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Palm Springs, donde están los mejores oncólogos, los mejores fisiólogos, los mejores cardiólogos, porque allí acuden, y esto lo digo a vivir y no a morir, la gente de mayor fortuna en Estados Unidos. Las grandes fortunas en Estados Unidos se van a Palm Springs porque allí en vez de vivir 80 años pueden vivir 90 o 95. Por esta razón que he dicho, esta es una ciudad que se creó justo cuando llevaron el agua a Los Ángeles, y entonces se creó porque está en medio del desierto. Es una ciudad muy parecida en el clima a Cochabamba. Se llama Palm Springs por eso, porque tiene es una ciudad primaveral. De manera que, ¿por qué se crea ese complejo tan potente? Es el dinero el que lo crea. Pero fíjate que allí también acudieron los mejores atletas del mundo también. Yo me he encontrado en su día con campeones olímpicos allí en esa ciudad y me extrañó al principio, pero le dije, no, lógico, si están los mejores médicos tienen que estar los mejores atletas aquí. Ya sabemos que el tema del doping, que no lo quería mencionar, pero no queda más remedio, siempre va unido al alto rendimiento, porque bueno, cuando uno busca el alto rendimiento busca lo mejor para rendir y a veces se equivoca y entra en el tema controvertido y a veces innecesario del doping. Pero que hay un doping bueno, digamos, que se aplica en todas las áreas, y por ejemplo hoy en día se sabe mucho de hormona de crecimiento y se aplica en las personas mayores porque se ha empleado en los atletas, o sea que no deja de ser también un campo de prueba el propio deporte de ciertas cosas hasta conocer sus efectos negativos y subrayarlos y aplicar solamente los positivos, ¿no? Entonces quería contar eso de Palm Springs un poco a lo que tú decías, para ver qué ocurre en la Olimpiada. En la Olimpiada las medallas están puestas ya, están puestas, lo que pasa que hay que ganárselas, pero yo diría que en baloncesto hay 3 o 4 equipos que son los que pueden ganar y no va a haber sorpresas. En atletismo los atletas, algunos ya están nombrados casi como campeones olímpicos, porque es que hay tal la diferencia o es tal la presencia, pues yo podría decir Usain Bolt, pero a lo mejor podemos recibir una sorpresa, si no en 100, a lo mejor en 200, porque en ese momento... Pero los jamaicanos van a dominar la velocidad seguro, porque la han dominado los últimos 4 años, y antes era Estados Unidos, eso ha cambiado. Si te digo por qué, te asombraría y te encantaría, porque ha sido gestión puramente deportiva. Donald Quarry, que fue campeón olímpico en Montreal, que yo le vi, tengo grandes vídeos de él tomados allí en directo, al volver a Jamaica, porque él había entrenado siempre en Estados Unidos, dijo, no hay que ir a Estados Unidos, tenemos que quedarnos en nuestra tierra formando a nuestros atletas. Y que era un centro de alto rendimiento en Kingston. A partir de ahí, los jamaicanos empiezan a triunfar. Y es tal el triunfo que ahora lo vemos, o sea, son los dueños de la velocidad en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, esa inversión que se hizo en un centro de alto rendimiento ha revertido en que ahora, pues posiblemente Jamaica tenga muchas más medallas que muchos países europeos que cuentan con mayores recursos, porque tienen también esa naturaleza, donde yo he visto también, que he estado viendo niñas con 12, 13 años que hacen el récord de Bolivia absoluto, ¿no? Con 12, y descalzas a veces, bajando, haciendo 11-7, 11-8. Es impresionante también en la naturaleza propia de una isla como Jamaica, ¿no? Pero también son los recursos que se han invertido para llegar al alto rendimiento. De manera que yo diría que sorpresas no va a haber, apenas hay sorpresas en el mundo del alto rendimiento, porque todos nos conocemos y porque además el nivel de excelencia en los técnicos y en todo es tan alto que a mí me ha sorprendido. Ha habido un campeonato del mundo junior que se ha celebrado hace unos días en Barcelona y tampoco ha habido sorpresas. O sea, los países que tienen la hegemonía en el atletismo la siguen teniendo, es Estados Unidos, Rusia,
es Inglaterra, es, en fin, los países que lo tienen, en este caso también Kenia porque tiene grandes corredores de fondo, Etiopía, pero también Jamaica con sus velocistas, o sea que es bien interesante que haya países emergentes, pero a la vez también países que mantienen su hegemonía, pues gracias a las grandes inversiones que hacen, ¿no? En este caso en Estados Unidos todo el mundo tiene que saber que no son las universidades las que realmente mantienen el deporte en Estados Unidos, la inversión en el deporte, y lo mantienen a un nivel altísimo, con becas a los tal, con buenos técnicos, contratando incluso técnicos extranjeros, fisiólogos que van a evaluar a sus deportistas, hacen una gran inversión. En este caso no es el Estado, son las universidades, y es interesante saber que de algún modo hay que ingeniárselas para hacer una gestión que, como decíamos en Jamaica, sea crear un centro de alto rendimiento, que es lo que yo creo y abogo porque se haga en Bolivia, ¿no? Hay que crear un centro de alto rendimiento, no solo para un deporte, sino para todos los deportes, que aglutine un poco a los deportistas de alto nivel, porque un país tan extenso y tan grande como Bolivia es muy difícil extender a sus técnicos para que todos los niños puedan tener el acceso al alto rendimiento, es difícil. Antonio, un mensaje breve para la población, principalmente para nuestra juventud, para nuestra niñez. Pues yo creo que el deporte es formación y es educación, de manera que todos los que creemos en el deporte lo vemos de una forma integrada, naturalmente. El deportista termina por ser una persona bien formada, casi siempre, cuando el deporte que se hace es un deporte sano, es un deporte competitivo, pero a la vez también de excelencia, como digo, y de formación, y por lo tanto, para los jóvenes, desde luego, lo mejor es que amen lo que hacen, y si en este caso hacen deporte, que amen el deporte, claro.